24 horas Central. Los hallazgos balísticos en los cuerpos de los funcionarios, como también en los sitios del suceso, nos indica que se utilizaron sus mismas armas para darle muerte. ¿Los carabineros asesinados tuvieron tiempo para reaccionar? No, la dinámica es muy rápida. Los funcionarios de carabineros fueron reducidos rápidamente y en muy pocos minutos fueron ultimados en el lugar y después trasladados a otro lugar donde se fueron encontrados y donde sus cuerpos fueron quemados. Buenas noches. El 27 de abril los chilenos despertamos conmocionados con el asesinato de 3 carabineros en Cañete. 3 meses después y en medio de un amplio operativo policial fueron capturados 3 de los presuntos involucrados en este horroroso crimen. Santa María, nuestra compañera, está en la zona. Conversó con el fiscal a cargo y tiene detalles exclusivos de este caso, Constanza. Así es, Iván, muy buenas noches. Hoy tenemos una entrevista con el fiscal a cargo del caso que nos entrega detalles exclusivos de esta investigación. Además, la historia de los hermanos Antigüen Santi, los principales sospechosos de asesinar a sangre fría a los 3 carabineros en Cañete. Eso en los próximos minutos. Presentamos 24 horas Central. Ahora. Vamos a estar con esa investigación exclusiva sobre el asesinato de los 3 carabineros en los próximos minutos, pero antes comenzamos contándole de la tensión diplomática que es evidente y está en escalada. Venezuela pidió el retiro de la misión chilena en Caracas. También anunció que se irá de Chile su embajador en Santiago. El gobierno de Maduro también solicitó la salida de sus diplomáticos de otros 6 países. Franji Madariaga con la información en directo. Franji, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda jornada de manifestaciones acá en las afueras de la Embajada de Venezuela en nuestro país, en específico en la comuna de Providencia. Al principio, bien temprano, llegaron algunas personas, algunos manifestantes hasta este lugar y de a poco se fueron sumando más personas a esta manifestación en las afueras de la Embajada de Venezuela. En este lugar, durante esta tarde, llegó justamente el embajador de Venezuela en Chile, el embajador Arévalo Méndez, quien entró rápidamente hasta este lugar y el cual fue también interpelado por aquellos manifestantes que se encontraban a esta hora en el lugar. Todo esto en medio de lo que ya mencionaba Iván, este anuncio por parte del gobierno venezolano que trata sobre la expulsión del personal diplomático de 6 países. Estamos hablando de Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile. Esto finalmente ha tensionado sin duda las relaciones con estos países. Incluso sabemos que Perú ya anunció por parte de su gobierno, ha instruido entonces que aquellos funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en este país deberán abandonar justamente el Perú en las próximas máximo 72 horas, una situación por la cual nosotros también estamos muy atentos a que se manifieste el gobierno de nuestro país. En específico, sabemos que podría hablar en los próximos instantes la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, refiriéndose a este tema. Ya anteriormente el canciller Alberto Van Claver se había pronunciado ante esta situación, tildando esto como propio de regímenes dictatoriales. Finalmente, en estos momentos se sigue desarrollando una manifestación acá en la comuna de Providencia, pero no solamente acá, sino que también en la comuna de Santiago Centro, donde sabemos que hay cacerolazos múltiples en este sector. Pasamos a escuchar a continuación unas breves imágenes de este momento.
Manifestaciones que continúan entonces en nuestro país. Nosotros en los próximos minutos, Iván, volvemos a conectarnos con ustedes para también mostrarles más del ambiente que se está desarrollando acá en la comuna de Providencia en una segunda jornada de manifestaciones tras finalmente estas elecciones que se dieron este domingo en Venezuela. Claro que sí, Franji, volvemos en cualquier momento contigo porque hay muchos antecedentes que están ocurriendo en este preciso instante en relación a esta crisis que se está viviendo en Venezuela. Último minuto. Bueno, comenzábamos con esto, ¿no? Estamos desplegados en la región del Biobío en lo que ha sido la noticia del día, la detención de 3 presuntos involucrados en el horrendo crimen de 3 carabineros que ocurrió en Cañete. Contacto nuevamente con Constanza Santamaría. Constanza, para que nos cuentes un poquito de los operativos que siguen en la zona y también, por supuesto, del material exclusivo que has logrado recuperar y recopilar para nosotros. ¿Cómo te va, Constanza? Muy buenas noches de nuevo a todos los que nos ven a esta hora por 24 horas Central. Ha sido un día intensísimo, tanto en la región de la Araucanía como en el Biobío, en la provincia de Arauco, con operativos que comenzaron a las 5 de la mañana y de los cuales fuimos testigos. Hasta esta hora se mantiene la búsqueda de uno de los sospechosos del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Se trata de Tomás Antigüen Santi, que es el único de los 4 sospechosos que fueron buscados y eran buscados hoy día desde muy temprano en este operativo de carabineros y que logró escapar y que está prófugo hasta esta hora. Bueno, los operativos, como yo les decía, comenzaron a las 5 de la mañana en 2 lugares, en la comuna de Cañete, en el sur de la provincia de Arauco, y también al mismo tiempo en la región metropolitana, en la comuna de Huechuraba. Un grupo de funcionarios del GOPE de Carabineros, también apoyados por la Armada, que sumaban alrededor de 300 funcionarios, fueron los que protagonizaron este operativo de carabineros de búsqueda que tras 3 meses de investigación desde ese fatídico madrugada del 27 de abril, cuando se fueron asesinados los 3 carabineros aquí en Cañete, bueno, tras 3 meses de investigación, finalmente la investigación da un paso clave. Logra detener a 3 personas que son, según la Fiscalía, sospechosos de haber estado y de participar directamente en el asesinato de estos 3 carabineros. Se despacharon 4 órdenes de detención para esta madrugada y de esas 4 personas, 3 fueron detenidos, 1 en Santiago, 2 en Cañete, y de los 3 detenidos, 2 son los hermanos Antigüen Santi. Hay uno de ellos, del que yo les hablaba al comienzo, Tomás Antigüen Santi, que logró escapar tras la llegada de carabineros a su domicilio, escapó corriendo a Campo Travieso y hasta esta hora no ha logrado ser ubicado. ¿Cómo fue el operativo de carabineros que comenzó esta madrugada y que dio con los 3 presuntos sospechosos de asesinar a carabineros? Lo vemos en la nota de Claudio Arévalo con la ayuda también y la colaboración de nuestros equipos regionales del Biobío y la Araucanía. Nosotros tenemos antecedentes como autores directos, autores cooperadores. En Chile no hay impunidad. De alguna forma, llevar y hacer justicia para que este hecho no quedara impune. Central, ya salió un vehículo, se trabaja en la extinción secretaría de 10-1, camioneta COP, perteneciente a Carabineros. Desde aquella fatídica madrugada del 27 de abril, cuando se confirmó el asesinato de los 3 carabineros, pasaron 93 días exactos para lograr la captura de los presuntos autores del crimen más doloroso en la historia reciente del país y de la institución. Más de 300 carabineros, 7 fiscales y la más alta tecnología en función de una investigación que luego de 3 meses permitió detener la mañana de este lunes en Cañete a Nicolás Rivas Payao, de 19 años, y a los hermanos Felipe Antonio Antigüen Santi, de 29, y Jefferson Antigüen Santi, de 19 años, quien fue capturado en Huechuraba y trasladado a una comisaría de Ñuñoa. Hemos recuperado no solo evidencia de carácter balístico, sino que de carácter biológica que
se indica a estas personas como partícipes en los hechos, habría una doble intención desde nuestro punto de vista. Uno es de hacerse con las armas que los funcionarios de Carabineros portaban y otro es atacar directamente a Carabineros en relación con uno de las personas imputadas. Él ya tiene antecedentes por ataque directo a los funcionarios de Carabineros. 24 horas accedió en exclusiva a la detención en Cañete de los presuntos involucrados, a los que se sumó la captura de José Melgarejo Calbuyanca y José Marinao Catrileo, detenidos pero por otros delitos violentos. Fue un allanamiento limpio según la Fiscalía, que confirmó la condición de prófugo de otro de los posibles involucrados, Tomás Antigüen Santi, de 22 años y hermano de Felipe y Jefferson. Fue observado huyendo a pie, pero el despliegue de medios, de drones y de fuerzas policiales, esperamos que nos pueda llevar prontamente a su detención. Este es un delincuente avesado, como usted lo señala, por lo tanto no iba a ser fácil su captura. Sin embargo, creemos y tenemos el convencimiento pleno de que más tarde que temprano lo vamos a encontrar. Un amplio operativo busca la captura del cuarto sospechoso del triple asesinato de los mártires y funcionarios de la comisaría de Los Álamos, Carlos Cisterna, Misael Dávila y Sergio Arévalo. Detenciones que generaron la reacción desde Emiratos Árabes del presidente Gabriel Boric, mientras diversas autoridades llegaron a la zona donde se desplegaron cortes y medidas preventivas ante posibles incidentes. Pero acá lo que puedo asegurarles es que se ha hecho un trabajo serio, responsable y que, como hemos dicho en otros casos, en Chile no hay impunidad. Y que nos hace tener confianza en que el paso de hoy va a ser seguido por otros pasos exitosos en el obtener justicia. La investigación tuvo como lugar de interés el punto donde ocurrió el asesinato a sangre fría de los 3 carabineros, la zona rural de Antiquina entre Cañete y Tirúa. Los funcionarios revisaban esa noche las medidas cautelares de Carlos Antigüen Riquelme, pariente de los hermanos Antigüen Santi, en una rutina que, según Fiscalía, es clave para entender lo que fue una emboscada planificada debido a detalles como el corte del alambrado y los guantes quirúrgicos que se utilizaron. La investigación dice que los que realizaron este crimen estaban escondidos en ambos costados. Incluso cortaron en alambre púa para interceptar a los carabineros, que tuvieron que salir de la camioneta blindada. ¿Por qué? Porque este portón estaba cerrado tal como lo está ahora. Los antecedentes que tenemos indican que fue durante varias semanas que se realizaron indagaciones en cuanto a la forma que se cumplía la medida cautelar o se verificaba el cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario, y eso es lo que permitió, dado la rutina con la que se realizaba, generar una brecha de seguridad, detectar una brecha de seguridad y proceder a la acción que desplegaron. ¿Por qué lo detuvieron? Bajo un fuerte control policial, los inculpados como presuntos autores directos y cooperadores del crimen, Nicolás Rivas y los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen Santi, se presentaron esta tarde en la audiencia de control de detención y formalización en su contra, que fue aplazada por 24 horas, es decir, desde las 15 horas de este martes, por petición de la Fiscalía ante nuevos antecedentes. Y es por eso, para poder precisar esos antecedentes que dicen relación con el hallazgo de armamento en la cercanía del domicilio de los imputados, es que solicitamos esta ampliación. La defensa no se opuso a esta ampliación, toda vez que es una carpeta bastante extensa, son 89 archivos que es necesario lógicamente leer. Los 2 detenidos en Cañete fueron trasladados a la cárcel El Manzano de Concepción, mientras que Jefferson Antigüen, detenido en Ñuñoa, fue derivado a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Se trata de una investigación compleja por su contexto, formas e involucrados, pero principalmente porque fue un asesinato de 3 carabineros, 3 padres que dejaron a sus familias desoladas y que, al menos con estas detenciones, logran alcanzar algo de justicia. Te llamaba para eso, para decirte que por lo menos hemos cumplido con esta parte. Esto nos trae justicia para usted, para tu familia, pero también para todos los carabineros. Ojalá que, si estas personas son los responsables de este terrible asesinato, la justicia pueda hacer lo necesario para que cumplan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Encarcelados como corresponde, creo yo. Ocurrido el triple asesinato, se realizaron más de 200 operativos policiales para capturar tras 90 días a los principales sospechosos. La detención de estos autodenominados comuneros mapuche y a la espera de la captura de Tomás Antigüen configuran el primer paso para entregar algo de claridad a quienes desde ese 27 de abril solo supieron de oscuridad tras una emboscada mortal.
Fueron 3 meses de investigación a cargo del fiscal jefe de la Araucanía, el fiscal Roberto Garrido, quien trabajó en un grupo junto a fiscales del Biobío y también aquí de esta región. Nosotros estuvimos desde el primer minuto a cargo, digamos, involucrados en el caso. Viajamos varias veces aquí hasta la región para conversar y ver los avances que tenía esta investigación. Hace más o menos un mes, podríamos decir, que el fiscal ya tenía identificados a los sospechosos y que los tenían además vigilados con drones. Claro, pero había todavía que asegurar las pruebas que lograran situar a estos sospechosos en el lugar del asesinato, en el lugar del crimen. Para eso fueron fundamentales los peritajes balísticos, también los peritajes sobre el material biológico que se recogió en el lugar del asesinato, del triple asesinato de los carabineros y también algunos de los testimonios. Hace pocos días vinimos por última vez, conversamos en exclusiva con el fiscal Roberto Garrido, quien nos dio detalles de los detalles de cómo ocurrió este triple asesinato ese 27 de abril y también de la investigación. Por ejemplo, las armas de carabineros que desaparecieron esa noche, ¿fueron las mismas armas con las que los sospechosos que fueron detenidos hoy asesinaron a los carabineros? Todo eso en la nota que preparamos junto a Joaquín Lavé, Michael Briley y Carlos del Canto. Son las 5 de la mañana, vamos saliendo desde el canal al aeropuerto, tenemos un vuelo al sur porque tenemos buena información de que prontamente se dará captura a los responsables del peor ataque sufrido por la historia en Carabineros, el triple homicidio ocurrido el 27 de abril pasado. Llegamos a Temuco y nos vinimos de inmediato a la Fiscalía Regional de la Araucanía, donde nos va a recibir en exclusiva a 24 horas el fiscal jefe Roberto Garrido, quien está a cargo de la investigación del triple homicidio de Carabineros. Nos dará detalles de un caso que no solo impactó a la macrozona sur, sino a un país completo. ¿Los carabineros asesinados tuvieron tiempo para reaccionar? No, la dinámica es muy rápida. Los funcionarios de Carabineros fueron reducidos rápidamente y en muy pocos minutos fueron ultimados en el lugar y después trasladados a otro lugar donde se fueron encontrados y donde sus cuerpos fueron quemados. Es un hecho muy violento sin duda y destaca además por la manera que se pretendía infundir cierto temor a partir del traslado de los cuerpos y quemarlos en un lugar donde evidentemente iban a ser descubiertos, iban a ser visibilizados por muchas personas. ¿Qué buscaban con este acto? ¿Visibilidad, demostración de fuerza, qué? Es una demostración de fuerza que va en la línea de permitir un llamado o una advertencia a otras personas que están en el lugar, a otros grupos criminales o también las fuerzas del Estado en cuanto a la manifestación de control territorial. Yo creo que está muy vinculado con ese elemento que, insisto, es muy propio también de la criminalidad organizada. Hay varios testigos en este caso, pero ninguno que haya visto directamente el asesinato a los 3 carabineros. Sin testigos presenciales, ¿cómo se avanza en una investigación como esta? ¿Cómo se construye lo que ocurrió esa noche? ¿El portón estaba cerrado? Sí, el portón estaba cerrado y eso genera una distancia entre el domicilio de Carlos Antigüén y el carro de los funcionarios de Carabineros. Lo relevante para nosotros es que hay que abrir las puertas de la camioneta y eso desactiva el cierre centralizado de todas las puertas. Entonces, desde el momento en que se abría una puerta, ya sea para permitir que la persona controlada se acercara o bien para que un funcionario descendiera, eso ya los dejaba vulnerables al ataque de que fueron víctimas. Ya, o sea, el cierre centralizado fue lo que dejó vulnerable a los 3 funcionarios de Carabineros. Así es. No obstante, todos los medios de protección que se entregaban a los funcionarios de Carabineros implicaba tener que realizar una acción que era la firma de un acta. Hoy día uno podría plantearse si es necesario que se produzca esa firma y no bastaría con que se registrara la presencia de esa persona en el domicilio a través de algún dispositivo GPS o de una fotografía simplemente. Las medidas de protección del vehículo estaban en buenas condiciones, sin embargo, para poder realizar esta acción de control había que generar esta brecha de seguridad que fue lo que aprovecharon sus atacantes. Se hizo un trabajo de rastreo muy intenso, tanto en el mismo día como en los días posteriores,
también sobre la base de las diferentes hipótesis que se manejaban. La evidencia balística que logramos recuperar de cada uno de estos lugares, así como también evidencia de carácter biológico, son quizás los principales elementos que nos permitieron a partir de ahí realizar solicitudes de peritaje. Hoy día le duele a Chile, le duele al país, como lo han reiterado las autoridades. Vamos a buscar donde sea necesario para encontrar a estos criminales. La hipótesis que tenemos sobre la forma en que se atacó a los funcionarios de Carabineros, que participó un grupo que puede ser entre 6 a 10 personas aproximadamente, y que hubo una división también de funciones, que no participaron eventualmente todos directamente en el ataque, sino que también pueden haber realizado labores de cobertura y de aportar elementos que permitieran después el traslado de los cuerpos y quemarlos. ¿Son todos chilenos? Toda la información que tenemos hasta el momento da cuenta que se trata de personas de nacionalidad chilena. ¿Y de la zona? Y que operan en la misma zona. Los funcionarios, las víctimas, estaban controlando la medida cautelar de un familiar de los imputados. Los 3 hermanos, Tomás, Felipe y Jefferson Antigüen-Santi, son los que sí habrían ejecutado a los carabineros. Ellos participaron en el grupo que atacó a los carabineros para darles muerte. Bueno, evidentemente hay una planificación relevante de poder observar cuál es la rutina de los funcionarios de Carabineros, de poder determinar cuáles eventualmente podían ser las brechas de seguridad, de poder realizarlo también en un tiempo muy acotado. Hay una serie de elementos que nos indican que hay una preparación y hay una intención también, una motivación de ataque hacia la institución de Carabineros por el día en que se ejecutó. Eso es evidente, no es ocasional, no es una coincidencia que haya sido el 27 de abril el aniversario de Carabineros. No parece, de los elementos que tenemos no parece que sea una coincidencia, más bien hay una acción preparada y hay un cierto perfil y hay una intención de atacar a los funcionarios de Carabineros, en los partícipes de este hecho. Los peritajes balísticos fueron claves para determinar cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, permitieron establecer que los atacantes usaron 2 tipos de armas: pistolas 9 milímetros y escopetas. Y un tipo de ellas llama especialmente la atención. El armamento utilizado corresponde a armamento de calibre 9 milímetros y también una escopeta de calibre 12. Esas son las armas con las que se causaron las lesiones mortales a los funcionarios de Carabineros. ¿Y son las mismas armas que ellos tenían y que los atacantes las robaron o son otras? El armamento que corresponde a una escopeta calibre 12 es un arma que no estaba en poder de los funcionarios de Carabineros, pero los hallazgos balísticos en los cuerpos de los funcionarios, como también en los sitios del suceso, nos indica que se utilizaron sus mismas armas para darle muerte. Sus mismas armas para darle muerte. Fiscal, ¿las armas que se usaron en este ataque habrían participado también en otros atentados anteriores en la zona? El trabajo balístico nos permite hacer vinculaciones con otros casos y eso es relevante porque nos entrega también antecedentes que nos permiten, a través de un análisis criminal, poder establecer patrones de conducta, poder hacer vinculaciones con eventuales imputados y poder llegar a identificar a los participantes del hecho. O sea, ¿los han investigado antes por otras causas? Son personas que sí fueron investigadas anteriormente y que incluso pueden estar vinculadas en otros casos. El asesinato a los 3 carabineros ocurrió en el sur de la provincia de Arauco, casi en el límite con la Araucanía. En ese sector también viven los imputados, los hermanos Antigüen-Santi, una zona donde operan especialmente la UAM y Resistencia Mapuche Lafkenche, y que es conocida como el Triángulo de la Violencia. El cono sur de la provincia de Arauco tiene una zona que quizás se destaca por una débil presencia del Estado. Hay pocos controles policiales, hay pocas presencia en términos, por ejemplo, de escuelas, es una zona además de mucha pobreza, es una zona donde tampoco hay grandes centros urbanos y donde uno puede sentirse, si no conoce bien esa zona, puede sentirse un poco extranjero. ¿Y por qué se le llama el Triángulo de la Violencia?
porque es una zona que concentra la operación de muchas de las orgánicas de las que hemos estado hablando, especialmente de Resistencia Mapuche Lafkenche y de UAM. Básicamente son grupos que sostienen de todas maneras una supuesta reivindicación de derechos ancestrales, pero que enfocan todas sus actividades, más bien actividades delictuales comunes, como la sustracción de madera, los robos con intimidación, delitos asociados a la ley de drogas. Y la particularidad es que utilizan la denominación vinculada al pueblo mapuche para enmascarar sus actividades ilícitas. ¿Pertenecen alguno de ellos a los grupos que operan en la zona, a la UAM, a la Resistencia Mapuche Lafkenche? Sí, han tenido participación en algunas acciones. Información que hemos logrado recabar es que en algún momento participaron en una u otra, ya sea UAM o Resistencia Mapuche Lafkenche. Es un caso que es muy llamativo, pero debo señalar de que forma parte más de una acción violenta en una espiral de violencia vinculada con la intolerancia, con el fanatismo, con valores que creo que uno tiene que combatir diariamente con su comportamiento. Es terrible que se haya atacado a 3 funcionarios de Carabineros, que se le haya dado muerte de la manera como se hizo. Hay que pensar en el daño que se produce a las víctimas, pero hay hechos de violencia en la macrozona sur que son tanto más terribles que estos, o son igual de terribles, para no hacer ninguna comparación. El homicidio de una pareja de adultos mayores en su domicilio, incendiándolo. Nos atacaron, por favor, sabemos. Mi bien Macarena está herido. O el ataque que se puede producir también a personas que se están manifestando. Le disparó a quemarropa. Todas las muertes son lamentables, todas las muertes en una situación como esta, donde lo que se requiere es diálogo, donde lo que se requiere es trabajo conjunto, son evitables y todas son muy lamentables. O sea, ¿usted puede garantizar que esta investigación va a tener resultados? ¿Se va a lograr cerrar, condenar a los culpables? Yo tengo plena tranquilidad en de que vamos a lograr, dentro de lo que se puede estimar como razonable, dar una respuesta a las familias de las víctimas de qué fue lo que aconteció y poder cerrar en términos de decir de que en este caso hubo acceso a la justicia. Por muy grave, por muy trascendental que sea esto, una vez, en algún momento esto va a terminar y vamos a tener que enfrentar nuevos desafíos y vamos a tener que volver a empezar. En eso estamos enfocados. Creo que además lo relevante es entender de que hay que atreverse a dar ciertas batallas y el equipo de la Araucanía y de la macrozona sur está comprometido con eso. Nos encantaba recibirlo. Bueno, tenemos más antecedentes exclusivos para compartir con ustedes con esta, que es una de las informaciones que ha movido la jornada desde el punto de vista noticioso. Pero hay otros antecedentes sobre lo que está ocurriendo con Venezuela. Vamos a ir allá y volvemos de inmediato con la Araucanía. Ahora. Una de las informaciones de la jornada tenía relación con el retiro de los funcionarios diplomáticos desde las delegaciones venezolanas en distintos países del continente que han levantado la voz para poner una duda sobre la claridad y la transparencia del proceso electoral. Hay novedades de lo que ha ocurrido acá en la Embajada de Venezuela en Santiago. Franje Madariaga, retornamos contigo. Claro, Iván, solamente hace algunos instantes salieron desde la Embajada de Venezuela en nuestro país 3 vehículos, diríamos, la misión diplomática de Venezuela en nuestro país, salieron desde este lugar, incluido ahí el embajador Arévalo Méndez, quien pudo darnos unas palabras brevemente a 24 horas. Pasemos a escucharlas a continuación. ¿Podemos conversar, por favor? ¿Podemos conversar? ¿Para dónde van? ¿Podemos conversar, por favor? Muera el fascismo, muera el fascismo.
Claro, que muera el fascismo fueron las palabras que nos dio el embajador de Venezuela en nuestro país, Arévalo Méndez, en la salida entonces desde este lugar, creemos, en dirección hacia el aeropuerto, después de esta noticia que tú bien comentabas al principio de este despacho. En estos momentos continúan las manifestaciones acá en la comuna de Providencia, también en otros sectores de la capital. Nosotros seguimos muy atentos a esto y también a las reacciones que podamos tener en los próximos minutos por parte del gobierno de Chile en cuanto a esta temática. Iván. Bueno, hay bastantes reacciones a nivel internacional y también en nuestro país. De hecho, esto mismo que usted está viendo que ocurre acá en Santiago se ha ido reproduciendo en otras naciones sudamericanas. Ha habido también reacciones de parte de la comunidad venezolana residente en nuestro país. Las revisamos a continuación. En este momento, con el retiro de las embajadas y del personal diplomático, se está prácticamente autoproclamando como un golpe de Estado en Venezuela. Es algo que teníamos años en Venezuela que no se veía y él simplemente robándose las elecciones, atreviéndose a hacerlo, se está catalogando como un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, ahí está naturalmente la reacción que ha generado este retiro diplomático. Naturalmente está por verse cuál va a ser la señal que va a entregar el gobierno a propósito de aquello. Mientras, Franji, estamos compartiendo imágenes de las manifestaciones que han tenido lugar en distintos puntos. La tensión ha ido creciendo tanto dentro de Venezuela, donde a través de diversos medios informativos, también algunas redes sociales y el propio comando opositor se ha dado cuenta de intensas movilizaciones en distintas ciudades de Venezuela, donde de hecho la oposición ha señalado que han logrado digitalizar más del 70% de las actas recogidas precisamente por los testigos, que son el equivalente a nuestros apoderados de mesa, si usted quiere, y que con esa información digitalizada ya se puede apreciar y que va a estar a disposición de organismos y mecanismos internacionales el resultado de esta votación, que de acuerdo a lo que señala la oposición le habría dado el triunfo a Edmundo González con cerca del 70% de los votos, muy distinto, Franji, de lo que dice el oficialismo, que a través, por supuesto, de la información entregada por el CNE, que es el Poder Electoral de Venezuela, señala que Nicolás Maduro ha ganado la reelección con el 51,2% de los votos. Vamos a estar contigo de inmediato, pero le decíamos, falta saber todavía lo que va a decir la moneda a propósito de este retiro. Tenemos información de último minuto. Último minuto. Gobierno venezolano es la vicepresidenta Carolina Toa. La salida de nuestros funcionarios diplomáticos en ese país y a su vez ordenando que los funcionarios de ellos que están acreditados en Chile también se retiren. Esta decisión es preocupante por muchas razones. Es preocupante porque es un síntoma más de la delicada situación que se está viviendo en ese país, pero especialmente porque dejan el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven actualmente en Chile. Por más grave que sea esta definición, sin embargo, nuestro gobierno no va a apartarse de lo que hoy es el principal objetivo de la comunidad internacional de todo el planeta, que es lograr que las elecciones que hubo hace pocas horas en Venezuela tengan un resultado transparente, validado y se respete la voluntad del pueblo venezolano. Vamos a estar activos en colaborar en todos los esfuerzos que se están planteando en el ámbito internacional que van en esa dirección. Y nuestra diplomacia se va a volcar a ese objetivo porque hoy día es nuestra prioridad. Chile es un país democrático, ha dado ejemplo de su consistencia en ese aspecto en muchos episodios y también en episodios recientes. Y en esta situación que hoy se está enfrentando en Venezuela no nos vamos a apartar de ese norte, que es el respeto de la voluntad democrática de los venezolanos y las venezolanas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Consultarles si con esto quedan completamente rotas las relaciones diplomáticas con Venezuela y de ser así, ¿cuándo el personal chileno y el embajador incluido estarían de retorno a nuestro país? Y si ya se conversó de esta solicitud que no solo se realizó a Chile, sino a otros países de la región de retirar a su personal diplomático justamente. A ver, como decía recién, y en eso quisiera insistir, nuestro gobierno y nuestro país va a concentrar sus esfuerzos en lo que contribuya a que el proceso electoral se respete y su integridad sea completa. Hoy día hay mucho de qué ocuparse en esa dirección.
no vamos a distraernos de ese objetivo. En las próximas horas, días, van a verse los movimientos que son fruto de esta decisión, pero eso no nos va a apartar de ese norte. Y respecto a las definiciones que tomamos en materia internacional, van a estar regidas por ese objetivo y por ningún otro. Probablemente hay gente interesada que a partir de esta definición se aparte la atención de donde debe estar. Chile no va a colaborar a eso. Y este incidente no nos va a apartar de ese objetivo importante, fundamental, que es el respeto del proceso democrático que ha tenido Venezuela. Bueno, ministra, primero, si está de acuerdo con las palabras del canciller de Van Claveren, quien dijo en CNN que Venezuela era un régimen dictatorial, y en el sentido de eso mismo, ¿cómo van a quedar las relaciones con Venezuela en torno a toda la agenda de seguridad, por ejemplo, con los vuelos de devolución prometidos por el subsecretario Monsalve y los casos judiciales abiertos con ese mismo país? O sea, sin duda que esta definición que toma Venezuela dificulta cualquier gestión que queramos hacer en colaboración con ese país. Pero hoy día, una vez más, insisto, lo que nos preocupa es que hay una voluntad que hace pocas horas expresaron los venezolanos y las venezolanas. La comunidad democrática internacional está hoy día coordinándose, buscando caminos, definiendo medidas a tomar, que tienen por objeto asegurar que haya un resultado que cumpla con los estándares de transparencia que una democracia debe tener y que después ese resultado sea respetado. Ahí va a estar nuestra prioridad, porque sabemos que el hecho de que eso no se logre tiene múltiples efectos. Y los que usted menciona son solo algunos de ellos. Hay muchos otros más, especialmente lo que se refiere a la vida y el bienestar de los millones de personas que viven en ese país. Pero se rompen relaciones con Venezuela, y ¿está de acuerdo con las declaraciones de Alberto Van Claveren sobre que esta es un régimen dictatorial? A ver, la opinión del gobierno de Chile es una sola. En materia internacional se expresa por los canales que corresponden, así es que al respecto no hay matices de ningún tipo. Y respecto a las relaciones, esta medida en la práctica significa que no hay delegaciones diplomáticas en ninguno de los dos países. Si nosotros a partir de aquí pensamos tomar otras medidas que escalan en esa dirección, probablemente eso es lo que persigue esta medida. Nosotros vamos a buscar que la energía nuestra esté alineada con el esfuerzo de la comunidad internacional de buscar resultados transparentes y respetados en el proceso electoral venezolano. Ahí van a estar las gestiones de Chile. Y eso es lo que nuestro mandato y nuestra convicción democrática nos indica que debe ser nuestro norte el día de hoy. Todo lo demás va a ser accesorio a aquel objetivo. Ministra, buenas noches. Teniendo en cuenta la declaración pública que emitieron durante esta jornada y también al respaldo de parlamentarios que incluso algunos de ellos fueron invitados a presenciar aquel proceso electoral cuestionado, ¿cómo quedan las relaciones con del gobierno, con el Partido Comunista, y cómo esperan también procesar sus diferencias con ellos, puesto que ha sido el único partido del oficialismo que cuestiona, o sea, que respalda la elección de Nicolás Maduro? A ver, primero, aquí estamos hablando a nombre del Gobierno de Chile y no hay dos opiniones al respecto. La política exterior de Chile se conduce desde un solo lugar y la conduce el presidente de la República. Podrá haber muchas opiniones en muchas materias, pero en algo en Chile hay gran acuerdo transversal en la población y también entre las fuerzas políticas. Es que los procesos electorales, donde quiera que se lleven adelante, deben ser transparentes. Así es que no solo se conduce la política exterior desde un solo lugar, sino que tenemos claridad de que la forma en que está conducida representa al país. Y en ese sentido, ninguna opinión que se pueda expresar nos aparta de ese objetivo y de ese norte. Parte de las definiciones del gobierno en voces de la vicepresidenta Carolina Toá, que decide no escalar el conflicto. En la práctica, la misión diplomática de Venezuela en Santiago se ha retirado de nuestro país. ¿Pero qué ocurre hasta ahora en Venezuela? Elecciones Venezuela. Bueno, la respuesta es que hay máxima tensión. Se han registrado disturbios en distintas ciudades de ese país tras los cuestionados resultados electorales que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos. La oposición reclama que sacó más de 6 millones de votos y que el chavismo ni siquiera llegó a los 3 millones. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Estamos con nuestra corresponsal Mildred Manrique, quien ha seguido el minuto a minuto de esta jornada. Mildred, buenas noches.
Sí, ¿qué tal amigos de 24 horas? Muchísimas gracias por este contacto que establecemos desde la ciudad de Caracas con los últimos acontecimientos relacionados a las elecciones presidenciales y a unos cuestionados resultados que le adjudican el triunfo a Nicolás Maduro, algo que por supuesto la líder opositora María Corina Machado ha rechazado, argumentando que es Edmundo González Urrutia quien logró ganar estos comicios. El país hoy amaneció indignado. Los sectores populares salieron a las calles a manifestar su descontento, pero también pretendían dirigirse hacia el Palacio de Miraflores. Algunas zonas aledañas lograron llegar muy cerca de donde se encuentra Nicolás Maduro, pero fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Del lado del este salimos desde Petare. Desde allí hicimos varias transmisiones en vivo mostrándoles en tiempo real cómo esa gran cantidad de personas salió a las calles el día de hoy a decirle: no te queremos, Nicolás Maduro. El que ganó fue Edmundo González Urrutia. No sabemos qué se espera para las próximas horas. Lo que sí es un hecho es que la líder opositora María Corina Machado se está aferrando a las actas electorales para defender el triunfo del candidato unitario. Ese es el reporte que tenemos hasta este momento desde Caracas. Y con esto le doy el pase a mi compañera Fernanda Navarro con el siguiente informe. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República de Venezuela. Mientras el Consejo Nacional Electoral anunciaba a Nicolás Maduro como el nuevo presidente electo de Venezuela, la oposición públicamente declaraba a Edmundo González como el verdadero ganador de estas elecciones. Que dejaron a este país dividido entre las celebraciones y la angustia, donde la duda y desconfianza se convirtieron en protagonistas. No es posible que nos esté ocurriendo esto. Completamente desolada se amaneció Venezuela luego que Maduro ganara las elecciones con un 51,2% de los votos, frente a un 44,2% de Edmundo González, quien figuraba como favorito en las encuestas previas a la elección. Un silencio que inundó solo por horas al país, que a partir del mediodía se desató en manifestaciones. El equipo de 24 horas logró internarse en las protestas opositoras que sacudían los sectores populares de Caracas, en donde cientos de motorizados recorrieron la ciudad. Reportando todo lo que está ocurriendo, estamos informando de manera responsable la situación, los acontecimientos en este momento. Vamos a continuar movilizándonos. Pero la tensión no fue solo en la capital venezolana. En el estado de Falcón, al norte del país, un grupo de manifestantes derribó la estatua del fallecido Hugo Chávez tras los cuestionados resultados de este domingo, hecho al que se sumó el retiro de un cartel con la cara de Nicolás Maduro en la Basaragua. Los gritos, cacerolazos y protestas se convirtieron en la válvula de escape a la frustración de miles de venezolanos, a lo que califican como fraude electoral. Nosotros ganamos, la oposición ganó. ¡Quiero ver a mi familia! ¡Quiero ver a mi familia! Mientras fuera de sus fronteras, la presión internacional se intensifica sobre el chavismo para lograr un recuento transparente y verificable de los votos. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Los países que valoran las instituciones democráticas desempeñan un papel crucial en asegurar que se respeten los resultados legítimos. Pero
Pero pese a las dudas sobre el proceso electoral, países como Rusia, China, Irán, Nicaragua y Cuba expresaron su apoyo a Nicolás Maduro, cuyo círculo cercano insiste en su triunfo e incluso acusó de intento de fraude en su contra durante las elecciones. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. El fiscal venezolano señaló que los opositores Leopoldo López y María Corina Machado estarían involucrados en este presunto intento de fraude, un término usado también por la oposición después de las elecciones, al asegurar que tienen las actas que muestran que su candidato, Edmundo González, habría obtenido un 70% de los votos y Maduro un 30%. Unos resultados que han provocado cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela, pero que de momento no han impedido que Nicolás Maduro sea ratificado para un tercer mandato, que le permitirá estar en el poder hasta principios del 2031. Bueno, y esos cuestionamientos se han centrado en la figura del Consejo Nacional Electoral, el CNE, el Poder Electoral de Venezuela, que lejos de garantizar la transparencia de los resultados, ha vuelto a protagonizar lo que muchos califican como la crónica de un fraude anunciado. ¿Qué hay detrás de este ente electoral controlado por el chavismo? Presta atención. El candidato Hugo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro Moros, Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros. El esperado anuncio del primer boletín electoral se ha convertido en los últimos 12 años en la imagen más simbólica del cuestionado Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moros. El organismo, que siempre ha sido de mayoría chavista, ha estado dominado durante más de 20 años por figuras leales al régimen, como la fallecida Tibisay Lucena, y ahora está liderado por Elvis Amoroso, uno de los fundadores del partido oficialista y el ex contralor que inhabilitó a María Corina Machado políticamente y evitó que se presentara a estas elecciones como candidata, antecedentes que para los expertos lo hacen incompatible con el cargo que tiene. Vulnera los principios que establece la Constitución Política de Venezuela respecto a la organización del poder electoral. Señala la Constitución que los miembros del poder electoral son autónomos. Las elecciones presidenciales de Venezuela estuvieron marcadas por un manto de dudas sobre los resultados y la oposición decidió desconocer lo informado por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Nosotros en lo nuestro, hacer valer la verdad y lograr una transición ordenada a la democracia en nuestro país, con la toma de posesión de Edmundo González como nuestro próximo presidente. Entrega de cifras que también generó dudas. Nicolás Maduro obtuvo un 51,2% de los votos frente a un 44,2% de González. Los otros 8 candidatos suman un 4,6% de los votos. El régimen de Maduro da unos resultados sin tenerlo y por eso lanzó un número al aire simplemente para él decir que es ganador cuando los resultados son falsos, porque los porcentajes, los números no le cuadran. Ocultamiento de las actas con los resultados, prohibición de ingreso por parte de los testigos de oposición para observar el proceso e incluso robo de votos. Exhorto a que se permita el ingreso a los centros de votación, a los testigos de la Mesa de la Unidad Democrática, a los cuales no se les ha permitido todavía ingresar. El desconocimiento de los resultados por parte de la oposición venezolana es algo que se repite desde el año 2013, cuando Enrique Capriles perdió por escaso porcentaje frente a Nicolás Maduro. A las 8 de la noche le volvemos a dar a la olla, le volvemos a dar a la cacerola. Mañana le volvemos a dar porque el ilegítimo se quiere juramentar el viernes. Misma situación se repitió en 2018, cuando la oposición decidió restarse de las elecciones en unos comicios que tuvieron la participación más baja en la historia de Venezuela. En ese momento, Henry Falcón también desconoció los resultados. No reconocemos este proceso electoral como válido. El Centro Carter y Naciones Unidas, dos de los organismos independientes que observaron las elecciones, instaron al Consejo Nacional Electoral venezolano a publicar la información detallada de cada mesa tras estas elecciones que parecen seguir el mismo patrón de duda de las últimas 3 veces que los venezolanos han acudido a las urnas a elegir su próximo presidente.
Bueno, y fueron cientos los venezolanos residentes en Chile quienes no pudieron contener su descontento y las lágrimas tras el resultado que ratificó a Nicolás Maduro por 6 años más como presidente. Desolados, muchos afirman que ya perdieron la esperanza. Quedamos decepcionados. Pura decepción. Da rabia porque es trampa. Es una injusticia, él siempre lo hace. Todos estamos desconcertados, con los corazones rotos, familiares llorando. Fue la sensación generalizada de cientos de venezolanos que repletaron las calles durante la madrugada en distintos puntos del país, a la espera de los resultados finales que estuvieron lejos de lo que esperaban y que en muchos casos definiría el rumbo de sus vidas. Simplemente queremos regresar lo que venimos a aportar, a sumar. Ya sumamos, pero queremos regresar. Me siento frustrada porque quiero volver a casa. O sea, yo llevo acá en Chile por lo menos 5 años y medio, que yo no puedo darle un abrazo a mi mamá. 5 años y medio que no abrazo a mi abuela. Decepción, pena y rabia, pero por sobre todo, al igual que en distintos puntos del mundo, el concepto fraude electoral se repite entre la multitud. Maduro, te lo digo de aquí desde Chile, tú no eres presidente. Deja de ser tan ladrón de votos. Siento que nuestro voto no valió nada. Desde lo más profundo de mi corazón, siento que esto fue un fraude. Lo cierto es que esa gran Venezuela, que fue algún día reconocida por su riqueza económica y su enorme potencial petrolero, hoy se ha transformado en un país sumergido en una profunda depresión política, económica y social que preocupa a quienes, estando en Chile, deben ayudar a familiares que permanecen en su país. Mi familia que está allá sigue recibiendo un sueldo mínimo de $5, por lo que no tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos comida. Estoy convencido que si no se logra el cambio actualmente, gran parte de los venezolanos van a tener que seguir migrando porque simplemente Venezuela es un país donde no hay las condiciones para tú poder sustentarte. Una conclusión que no está muy lejana de la realidad, ya que un estudio estima que al menos un 17% de la actual población estaría dispuesta a emigrar tras el triunfo de Maduro. Cifra que se suma a los más de 7,7 venezolanos que ya han dejado su país en la última década, siendo Chile uno de los principales receptores del éxodo venezolano. Joander, por ejemplo, llegó solo a Chile, su mamá aún está en Venezuela. Teme por lo que vaya a ocurrir, están en comunicación constante. Dicen que ya perdieron la fe en volver a reencontrarse. Hay una tristeza muy grande aquí en Venezuela porque teníamos una esperanza de ser libres, pero ya tenemos una tristeza porque nuestros hijos están lejos, fuera de nosotros. Aires de esperanza que muchos han ido perdiendo, pero que otros, como en el caso de Antonio, tienen vigentes. Vive hace 10 años en Chile y no dudó en extender su brazo a sus compatriotas y durante el fin de semana ofreció alojamiento gratuito en el hostal que administra para quienes viajaran desde regiones a ejercer su voto. Con el paso de las horas, dice, ha podido digerir el trago amargo desde una perspectiva mucho más positiva. Se necesita pues tener templanza, paciencia. Lo último que hay que perder es la esperanza, la verdad. Y tenemos varias elecciones que hemos hecho y se ha demostrado, por lo menos hasta ayer, que la esperanza no se ha perdido. Sensaciones que vienen acompañadas de una crisis migratoria sin precedentes que podría ir en ascenso y que dejó en desconsuelo a la mayoría del 500.000 de venezolanos que hoy viven en nuestro país. Bueno, ha estado, como le decíamos al comienzo del noticiario, la atención centrada hoy día entre, por supuesto, lo que está ocurriendo en Venezuela y, por cierto, con esta noticia con la que despertábamos y que tiene que ver con la detención de estos 3 hermanos Antigüén acusados de participar precisamente en el horrendo homicidio de 3 carabineros ocurrido en abril. Constanza Santamaría, volvemos contigo con detalles a propósito de quiénes son estos sujetos. Exactamente, los 3 hermanos Antigüén Santi son conocidos, fueron nombres que rápidamente después del triple asesinato aparecieron como sospechosos de haber participado. Y hoy día la Fiscalía, y eso lo dirá probablemente mañana en la formalización, está convencida y con pruebas de que los 3 hermanos Antigüén Santi habrían participado de manera presencial y directa en el triple asesinato de carabineros en la madrugada del 26
17 de abril frente al portón de su tío, de Carlos Santigüén, a quien la patrulla de Carabineros estaba fiscalizando por la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Dos de los hermanos Antigüén Santi eran conocidos por la policía, por el Ministerio Público, porque han participado, tenían antecedentes penales. En el caso de Tomás, había estado en prisión preventiva en el año 2020 hasta el 2021 por haber atentado con bombas Molotov una patrulla de Carabineros. Estuvo casi 6 meses de prisión preventiva y cuando fue liberado violó varias veces la medida cautelar que pesaba en su contra. Ese proceso, esa investigación todavía no ha sido cerrada. Y el otro de los hermanos Antigüén Santi, Felipe, también está siendo sospechoso, estaría involucrado y es sospechoso de haber participado en un enfrentamiento con personal de Carabineros y de la Armada en marzo del año 2023. ¿Quiénes son? ¿Quién es este clan familiar? ¿Quiénes son los 3 hermanos Antigüén Santi que hoy día aparecen como los principales sospechosos de haber matado a los 3 carabineros? Lo vemos en la nota que preparamos junto a Joaquín Lavé y Michael Brearley. ¿Estos rostros le resultan familiares? ¿Y si los vemos detenidamente? Vio nada más que cuando le gritó un carabinero que le dijo agáchate, tírate al suelo. Hasta hoy no son conocidos, pero luego de este reportaje serán personas difíciles de olvidar. Pusieron los disparos, ¿no? Y inmediatamente detendió el vehículo y nada más. ¿A qué hora fue eso? Eso debe ser de noche, las 2 horas. Eso no, eso yo escuché solo los balazos y el vehículo se sintió. Un atentado a Carabineros cuya relación con estos personajes les vamos a revelar. Felipe, Jefferson y Tomás son sobrinos de Carlos Santigüén, el primer testigo de este asesinato, y precisamente son ellos a los primeros que les seguirán la pista. Yo que vamos a ver 3 carabineros y los carabineros no pudo hacer el estudio. Luego de 3 meses de investigación, sus rostros ya tienen un rol en esta historia. Tomás Antigüén Santi, chileno, 22 años, aún prófugo de la justicia, perteneciente a la comunidad Nicolás Calbuyanca de la comuna de Cañete. En estos documentos, firmados el 25 de julio de 2020, se certifica que Tomás participaba activamente de estas 2 comunidades, José María Calbul y Comunidad Nicolás Calbuyanca, organizaciones que están en la ruta más peligrosa de la macrozona sur, denominada el Triángulo de la Violencia. Uno, bueno, pasa susto, vive con susto, a lo que diga Dios nomás. ¿Qué más le vamos a hacer? Según un informe pericial social de Gendarmería del año 2020, Tomás vive con su abuela y su madre sin tener contacto alguno con su padre, el hermano de Carlos Santigüén. El mismo documento dice que llegó hasta 5º básico en la escuela Nueva Aurora Antiquina y que por motivos económicos de la familia no pudo terminar sus estudios. Hace 4 años vimos estas imágenes. Misma ruta, mismos protagonistas. 14 detenidos por desórdenes públicos, maltrato a carabinero y por porte de artefacto incendiario. Desórdenes públicos y en 2 oportunidades lanzó artefactos incendiarios tipo bomba Molotov en contra del personal policial. Con estas palabras, el Ministerio Público se querella contra el mismo Tomás Antigüén. Y según el propio informe policial, esta acción provoca un daño mucho mayor. Arroja por tercera vez un artefacto incendiario tipo bomba Molotov, compuesto por una botella con líquido tipo combustible en su interior, la que al impactar en la parte frontal de este causa inmediatamente combustión,
lo que generó de manera progresiva e inevitable el incendio total del vehículo policial. Tomás estuvo casi 6 meses privado de libertad. Los primeros 10 días en el penal de Biobío, según la defensa, lejos de su familia. Luego, el juzgado toma la determinación de que realice su prisión preventiva en la cárcel de Lebu. Su estadía dentro de la cárcel no pasó inadvertida. Gendarmería aplicó diversas sanciones por entorpecer los procedimientos de seguridad dentro del penal y una por intentar ingresar un teléfono celular. Este último hecho ocurrió luego de que Antigüén fuera al centro asistencial de la comuna en plena huelga de hambre. Así, en medio del resguardo y la expectación, esperaban a Tomás las comunidades mapuches fuera del hospital de Lebu tras 53 días de protesta del comunero. Tomás, el principal acusado de quemar un vehículo policial luego de casi 4 años de estos hechos, ¿qué pasó con él? Se le aplicó una pena sustitutiva en el 2021. Desde ese momento pudo continuar su vida fuera del penal hasta ahora, que es buscado por su participación en el atentado a Carabineros y continúa prófugo. Felipe Antonio Antigüén Santi, 30 años, es el tercero de los 5 hermanos. Los hermanos Antigüén Santi tienen más en común que solo los apellidos. Diciembre 2013, vísperas de Año Nuevo en la comuna de Tirúa, un nuevo ataque incendiario golpea la zona. Con escopeta en mano y disparando, un grupo cercano a 6 personas ingresan, amarran y queman la casa de los habitantes. Hasta ese entonces, el único responsable del delito era Víctor Yanquileo. 24 horas reportaje tuvo acceso exclusivo a la investigación de la PDI, donde por primera vez aparece el nombre de Felipe Antigüén. Diferentes peritajes se realizaron para llegar a los sujetos. A raíz del seguimiento del teléfono celular robado a la víctima, llegaron al paradero y adivine, lo tenía Felipe Antigüén. Mire estas fotos. Las fotografías de la persona vinculada al teléfono sustraído lo muestran vistiendo ropas con diseño de camuflaje, lo cual resulta importante en la investigación al revisar la declaración del propio dueño del celular en cuestión. Desde el mismo lugar donde vino el escopetazo aparecieron 6 hombres vestidos con pantalón y chaqueta de camuflaje verde, como de militar, que venían apuntándome con escopetas. Este es un extracto del informe policial. Su vestimenta también lo vincula con la investigación. Está la cagando. En la macrozona sur, la complejidad de investigar y encontrar responsables es una barrera que el Ministerio Público tiene que sortear constantemente. Las pruebas balísticas han jugado un rol fundamental a la hora de indagar estos atentados. En el ataque en el que Felipe estuvo involucrado, también se realizaron peritajes de balas y cartuchos para determinar si el armamento habría sido utilizado en otros atentados. Aquí se obtiene el primer gran match. Las pruebas salieron positivas. Escuche bien, en 2 atentados más se utilizó el mismo armamento, un homicidio frustrado a Carabineros y la quema de una empresa en la zona. En 3 atentados con alto nivel de violencia se vio involucrado Felipe Antigüén. Dato no menor, además tiene antecedentes por participar de una golpiza a funcionarios de la PDI. El sector donde reside Felipe Antigüén destaca por ser un entorno de alta efervescencia y reactividad hacia figuras de autoridad. Históricamente en ese lugar se llevaron a cabo numerosos atentados incendiarios y más recientemente enfrentamientos con la policía. Él, así como otros jóvenes, han crecido palpando la violencia como una actividad rutinaria. A casi 10 años del secuestro y quema de la propiedad privada, hechos en los que habría participado Felipe, la causa sigue en tramitación en el Juzgado de Garantía de Cañete.
De los rostros que le hemos mostrado, nos queda el último nombre, el menor de los Antigüen Santi. Jefferson Alexander Antigüen Santi, 20 años. También le sigue la pista el Ministerio Público. Revisamos el Poder Judicial, redes sociales y no hay mayores registros, solo esta foto. Tomás, Felipe y Jefferson son parte de los presuntos responsables, según el Ministerio Público, en el asesinato a sangre fría de los 3 carabineros en la macrozona sur. A partir de la formalización, la Fiscalía entregará más antecedentes para entender qué rol habrían tenido los hermanos Antigüen Santi en este y otros hechos. Bueno, ya son algunos minutos, pasan de las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Constanza, es muy importante, en parte de la conversación que sostenías tú durante la tarde con el fiscal Garrido, fiscal jefe de la Araucanía, que se ha ampliado el plazo de la detención precisamente por los antecedentes nuevos que han aparecido en función de estos sujetos que están hoy día detenidos, ¿no? Exactamente, y la principal novedad tal vez es el hallazgo de 2 pistolas 9 milímetros durante los allanamientos esta mañana. Fueron encontradas esas 2 pistolas en un domicilio muy cerca de donde residía Tomás Antigüen, y esas 2 pistolas corresponderían a las armas de los carabineros asesinados, que recordemos que habían desaparecido después del triple asesinato y hasta ahora no se habían encontrado. Se hallaron esas 2 pistolas y podrían ser incluso con las que le dieron muerte a alguno de los 3 carabineros. Esa es la principal razón por la que la Fiscalía hoy día pidió la ampliación por 24 horas de la detención de estas 3 personas que fueron capturadas esta mañana en los operativos, tanto en Santiago como en Cañete. Y por eso se dio ampliación de la detención hasta las 3 de la tarde, hora en que mañana debiera comenzar la formalización de estos 3 detenidos. El último de los sospechosos, el cuarto, Tomás Antigüen Santi, continúa a esta hora prófugo. Sabemos que hay intensas diligencias durante todo el día, se han realizado y hasta este momento para dar con su paradero, y todavía tiene el fiscal Garrido la esperanza de que pueda ser capturado en las próximas horas y que incluso podría ser incluido en la formalización de mañana, Iván. Claro que sí, Constanza, un gran despliegue el que está teniendo, por supuesto, nuestro equipo allí en la zona. Te damos las gracias. Vamos a seguir, por supuesto, en otros puntos de interés sobre lo que tú decías, porque precisamente hasta la cárcel del Manzano, en Concepción, hasta allá están siendo trasladados los 2 imputados como autores del triple homicidio de carabineros. Esto a la espera de la formalización, que como bien decíamos se ha aplazado para este día martes. En paralelo sigue la búsqueda de este prófugo, Tomás Antigüen. Óscar Jara con nosotros y los detalles de este traslado. Óscar, estamos contigo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Si esto no termina, continúa mañana esta historia que partió cerca de las 5 de la madrugada con estos intensos operativos en las zonas rurales de Cañete. Todavía queda con 2 capítulos importantes para mañana. Nosotros llegamos muy temprano acá junto a Bruno Echegaray a la comisaría de Cañete, donde ahora está todo muy tranquilo, pero aquí fue un punto importante durante la jornada porque hasta acá llegaron los detenidos. Fueron varios los detenidos durante la jornada, muy temprano, 4 personas. Finalmente 2 de ellos ligados a esta investigación que busca aclarar la muerte de estos 3 carabineros allá hace ya 3 meses, el 27 de abril, aquí muy cerca, unos kilómetros al sur de Cañete. 2 de los detenidos, lo decías tú, estuvieron aquí en la comisaría. Poco antes de las 16 horas fueron sacados de acá y trasladados al juzgado de garantía, donde finalmente se realizó la audiencia de control de la detención. Se sumaba vía telemática el tercer detenido, que ustedes lo contaban, lo decía Connie Santamaría, Jefferson Antilén Santi, uno de los 3 hermanos Antilén Santi, que está detenido en Santiago. Una audiencia que fue bastante breve, donde se confirmó la legalidad de la detención sin objeción de la defensa de los imputados, y luego de eso el Ministerio Público pide la ampliación de la detención por 24 horas, sin objeción tampoco de la defensa de los imputados. Es así que las 2 personas que estaban detenidas aquí en Cañete fueron trasladados por tierra hasta el penal Biobío allá en Concepción, donde van a permanecer detenidos en tránsito. Lo mismo que la persona que está detenida en Santiago, que fue trasladado al penal de alta seguridad, donde también queda detenido en tránsito. ¿Por qué?
porque mañana a las 3 de la tarde va a ser la audiencia de formalización donde el Ministerio Público les informará los cargos que se les imputan. Esa es una arista. Queda otra pendiente, también lo decía Connie Santamaría, porque aquí las diligencias no han terminado. Hay todavía que localizar a Tomás Antilén Santi, el tercero de los hermanos Antigüen Santi, quien se escapó con mucha agilidad durante la mañana en este operativo que intentaba localizarlo y capturarlo, y ahora sigue prófugo. Ha habido intensos operativos por tierra, por aire, por parte de Carabineros, con el apoyo de la Armada también, para localizarlo, y claro, su captura es inminente. Eso podría ser en cualquier minuto y probablemente se podría sumar incluso a la formalización que está planeada para mañana a las 15 horas, que va a ser vía telemática. Así que esto sigue durante esta jornada aquí en Cañete y centrado también en Concepción. Claro que sí, Óscar, estamos desplegados en el Biobío, en la Araucanía, y entendemos que todavía los operativos se siguen llevando adelante para dar con este prófugo Tomás Antigüen a la espera de la formalización que va a ocurrir durante la jornada de mañana. Estamos contigo, ante cualquier novedad tú nos avisas y volvemos, por supuesto, al Biobío. Hacemos una muy pequeña pausa, tenemos todavía mucho más antecedentes para compartir con ustedes. Espérenos, regresamos de inmediato. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Bien, de regreso a la noticia le contamos que el oficialismo no logró un acuerdo y por separado competirá en las elecciones de gobernadores. La DC también irá en solitario y su principal contendor sería el Partido Comunista. A esta hora siguen negociando postulantes cuando solo quedan instantes para el término del plazo impuesto por el CERVEL. ¿Hay pacto unidad todavía? La pregunta era inevitable porque el pacto estaba en la cuerda floja. ¿Está cerrada la puerta? ¿Cómo está? Y a pesar que la esperanza existía, fue imposible lograr candidatos únicos para el cargo de gobernador. Unidad frustrada que generó nuevas grietas en el oficialismo, que no logró acatar el llamado que el propio presidente Boric había hecho días atrás. Desobedeció al presidente Boric, Paulina, ¿no? La llegada por separado de los líderes de partidos confirmó lo evidente, porque por separado van a competir. Una imagen muy distinta a la de la presentación del pacto en abril. Ahora, el oficialismo competirá en 3 listas distintas, con la DC también corriendo en solitario, con el compromiso que el perdedor respalde de inmediato al triunfador. Tiene que ver con un análisis electoral, también con una posición unitaria del progresismo, porque no hay una competencia entre todos los partidos en todas las regiones. Claramente no se entiende que en lugares que encabece el oficialismo, que en lugares que los gobernadores van a la reelección, existan competencias levantadas por los propios partidos. Por ejemplo, en la metropolitana, el cargo es de Claudio Rego, pero los regionalistas presentarán sí o sí a una candidata. En el Maule, lo mismo. El puesto es de la DC Cristina Bravo, pero los comunistas dirán presente. La disputa mayor ocurre en Antofagasta, donde los radicales amenazan la reelección del PPD Ricardo Díaz con la exministra Marcela Hernando. Los pactos electorales no son para perder. Y en ese sentido creemos que la ciudadanía tiene la primera palabra. Somos muchos partidos y hay legítimos intereses y aspiraciones, pero además está la consideración que hay liderazgos cuestionados en algunas regiones. Como el gobernador Jorge Díaz en Arica o Rodrigo Mundaca en Valparaíso, vinculados al caso Convenios. El PC pretende ambos cupos y uno más tan deseado, que incluyó una amenaza que puede modificar todo el puzzle electoral. Si alguien interviene en Coquimbo, bueno, nosotros vamos a replicar en las regiones de quien intervenga. Las normas no pueden ir contra el sentido común. Nos parece que si hay otro liderazgo en competencia en la región de Coquimbo, es bueno que se resuelva en primera vuelta. Competencia que lejos de la unidad enfrentará al oficialismo y la ADC en 8 regiones. En otras 8, como Tarapacá, Atacama o Ñuble, se logró el tan anhelado candidato único para enfrentar a la oposición en la papeleta de gobernadores. Ya, eso era el oficialismo. Ahora, ¿qué ocurre en la oposición? Hasta esta hora siguen negociando nombres y en materia municipal tampoco se ha logrado la unidad, provocando que se enfrente más de un candidato del sector. Esta es la información hasta hace solo algunos minutos que estábamos chequeando. En Santiago, por ejemplo, serían 3 los postulantes y ahí los tiene usted. Mario Desborde, por Chile Vamos, Aldo Duque, Independiente, y Karen Osorio, del Partido de la Gente. Puente Alto es otra comuna emblemática y que tampoco se ha logrado resolver a través de la unidad. Carla Rubilar, allí está, representará a Chile Vamos y se mediría con Felipe Osandón, Independiente, que reunió las firmas. El Partido Social Cristiano también sumó a Elaine Osandón. Vamos ahora hasta Concepción. La batalla de la oposición mediría a Chile Vamos con republicanos. Ahí aparecen Valentina Pavés
y James Argo. Vamos con los candidatos a gobernadores. Acá en la región metropolitana hasta ahora son 3 los candidatos. Macarena Santelice por los republicanos, Francisco Rego de Chile Vamos y Claudio Rojas del PDG. Y en la región de Valparaíso, María José Hoffman de Chile Vamos se enfrentaría a Francesco Venecián del Partido Republicano. Hasta esta hora, hasta aquí va, por supuesto, la negociación. Irían precisamente con competencias en alguna de las regiones y gobernaciones más emblemáticas. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso. Todavía queda mucho más acá en 24 Central. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Continuamos con las noticias contándoles que la Fiscalía de O'Higgins confirmó que abrió una investigación de oficio por presunto cohecho por tráfico de influencias durante la prisión preventiva de Eduardo Macaya Centilli, como usted recordará, condenado por abuso sexual a 2 menores. El Ministerio Público incautó el teléfono celular de la jefa de unidad de este recinto penitenciario. Es absurdo. Ahora es la misma hora que cuando tuvo que ingresar la vez pasada. ¿Dónde creen que va a ingresar ahora? Al mismo hospital, hasta que lo evalúe un médico el lunes. No resultó como anunciaba su abogado, ingresó en carro de gendarmería y a diferencia del fin de semana anterior, esta vez Eduardo Macaya estuvo solo un par de horas en el hospital penitenciario donde fue evaluado y luego trasladado al módulo 86 de imputados. Diferencias en el procedimiento que investiga la Fiscalía. Para indagar un posible delito de cohecho bajo la modalidad de tráfico de influencia, con la finalidad de saber si es que funcionarios públicos, en este caso de gendarmería, ¿cierto?, hubieran proporcionado un trato no acorde a la ley o a los reglamentos internos. Si es que existe efectivamente un trato preferente, ¿cuál es la motivación para aquello? Si hubiesen habido privilegios, que se investiguen, y si en el dar esos privilegios se cayó en algún tipo de ilícito, que se sancione. Han dicho que hay tratos privilegiados en la cárcel de Rancagua. ¿Es efectivo eso? Es la segunda vez que Eduardo Macaya llega como condenado a cumplir la medida cautelar, esta vez por peligro de fuga, hasta que se ejecute la sentencia de 6 años, pero ya había estado recluido en 2023 como imputado en la misma causa. En esa oportunidad estuvo poco más de 30 días, siempre en el hospital penal. Todo es indagado por el Ministerio Público. Estamos investigando lo que dice relación tanto con los ingresos y el lugar donde estuvo privado de libertad, como asimismo todo lo relativo a las visitas y cualquier otro sistema en el cual se puede haber privilegiado el interior de la cárcel de Rancagua. En paralelo avanza el sumario ordenado por Gendarmería que ya suspendió a la jefa de la unidad, coronel Ana María Garrido, la misma a la que la Fiscalía le incautó su celular junto a otros funcionarios. Iniciamos distintas diligencias investigativas con personal del OS9 dispuestas por este fiscal y actualmente también se mantienen en curso otras diligencias. No hay ninguna razón para que una persona, cualquiera sea su condición u origen, tenga un trato distinto al que exige o al que regula el protocolo de gendarmería al ingreso en un establecimiento penitenciario. Hay preocupación por el caso. Las asociaciones de gendarmes aseguran que el trato recibido por Eduardo Macaya no es diferente al de otros autores de delitos sexuales contra menores de edad en el recinto. Ese día viernes, en el horario que llegó, creo que las medidas que se tomaron fueron las medidas adecuadas. Aquí llegó una persona que tiene una edad avanzada, con varios problemas médicos, y solamente la jefatura trató de salvaguardar la integridad física y salud del señor Macaya. Nuestra preocupación central está en que frente a casos de abusos sexuales contra menores, todos tengamos el mismo estándar. Hasta las 0 horas de este 29 de julio hay plazo para pedir la nulidad del juicio, acción judicial que no se ha presentado hasta el cierre de esta edición. Tampoco la solicitud de apelación a la prisión preventiva impuesta hasta que se ejecute la sentencia de 6 años como autor de abuso sexual reiterado contra 2 menores de edad. Por primera vez, un presidente chileno visitó los Emiratos Árabes Unidos y allí Gabriel Boric firmó el hasta ahora único acuerdo económico con un país árabe. Se espera un importante aumento en el intercambio comercial tras este pacto firmado en la llamativa ciudad de Abu Dhabi. Es la primera vez que un presidente chileno visita los Emiratos Árabes Unidos y Gabriel Boric lo hizo el mismo día en que dijo que no reconocerá los resultados de las elecciones venezolanas que dieron por ganador a Nicolás Maduro hasta que no se revisen todas las actas. Agenda del mandatario que comenzó en Abu Dhabi, uno de los emiratos de este país petrolero reconocido por sus lujos y rápido desarrollo.
El Islam es su principal religión y el presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan representa a los 7 Emiratos Árabes Unidos. Estamos en el Palacio Presidencial Qasar Al Batán y dada su religión, en algunos palacios gubernamentales se ve ingresar con hombros, brazos y piernas cubiertas y en algunos casos usar un pañuelo en la cabeza. En este Palacio Presidencial hoy se firmó un importante acuerdo para nuestro país. Se trata del Acuerdo de Asociación Económico Integral para potenciar el intercambio comercial en áreas como transportes, energías limpias, agricultura, ciencia e infraestructura comercial. This, for Chile, guarantees preferential access to the UAE market for 97% of our exportable goods. And it presents a substantial opportunity for our export basket, particularly in the food sector. Posteriormente, el mandatario encabezó un foro económico entre Emiratos Árabes Unidos y Chile con la participación de los presidentes de la SOFOFA y la CPC con miras a nuevas oportunidades de inversión. Delegación que incluyó parlamentarios, científicos, académicos para mostrar así el interés de Chile en el Golfo Pérsico. Es parte de la estrategia comercial de Chile. Estamos explorando nuevos mercados y realmente estamos llenando un vacío que era bastante significativo, porque el área del Golfo es una de las áreas más dinámicas y más prósperas de la economía mundial. Tras el hito de la firma del primer acuerdo entre Chile y un país árabe, la agenda del presidente Gabriel Boric continuará este martes en Dubái, donde encabezará un foro económico y también visitará el Museo del Futuro y el puerto más grande de Medio Oriente. Desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes, fue el trabajo de Felipe Gamboa y Marian Basso para 24 horas. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en TVN, ya llegan nuestras teleseries. Yo de Ciudad Mar y todo por mi familia. Que tenga muy buenas noches.